Amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Sergio Jesús Rico. Él es investigador del Instituto Politécnico Nacional y tiene un proyecto que ha llamado poderosamente la atención, por lo menos a mí me ha llamado poderosamente la atención. Se llama lluvia sólida. Estamos acostumbrados a esperar la lluvia y de hecho en estos tiempos de sequía en nuestro país hemos tenido que esperar mucho para tener lluvia y no siempre la hemos tenido en las cantidades que nosotros queremos. Poco a poco estamos viendo que necesitamos recurrir a nuevas tecnologías para cumplir con nuestros deseos de tener una agricultura sostenible, una agricultura que pueda en un momento determinado apoyar a nuestros cultivos, apoyar a nuestra población. Y bueno, lo curioso del caso es que una propuesta que está surgiendo, y está surgiendo de un investigador del Instituto Politécnico Nacional, un investigador mexicano, se llama lluvia sólida. Yo mismo no entendía muy bien de qué se trataba y le pedí al ingeniero Sergio Jesús Rico que viniera, que me hiciera la demostración, y aquí lo tenemos precisamente en el estudio de la entrevista con Sarmiento. Don Sergio Jesús Rico, gracias en primer lugar por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de presentar esta tecnología. Sí, antes que nada, dígame, platíqueme usted un poco cómo fue que se le ocurrió esta tecnología de la lluvia sólida. Y bueno, pues está uno acostumbrado a pensar que la lluvia cae del cielo y pues ¿cómo cae del cielo una lluvia sólida? ¿De qué se trata esta lluvia sólida? Bien, parece extraño y por eso traigo aquí algunos instrumentos para ilustrar la presentación. Sé que ya volvió loco a todo el equipo de producción, pero bueno, es para una buena causa. Sí, porque si no, de palabras no se podría explicar muy bien. Pues fundamentalmente lo que se trata, pues tiene su historia de que mi empresa por muchos años hemos trabajado en el área industrial y cuando estaba como presidente el doctor Zedillo, se publicaron leyes para que la industria tratara sus aguas residuales. Y ya no se tiran al drenaje con aceites y grasas y ácidos y pinturas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, y como ingeniero químico egresado del Politécnico, pues me interesó estudiar sistemas de tratamiento de aguas, pero específicamente de la industria. Y el principal problema es que las fábricas no tienen grandes terrenos para el tratamiento. Entonces lo hacía a base de polímeros. Un polímero que hace la función de coagulante y lo otro de floculante, es decir, que todos los contaminantes suspendidos se agrupan, se van al fondo, y luego se retiran como lodos. Ya los puede separar, sí. Sí, los podíamos separar y nos quedaba el agua con los contaminantes disueltos. Para ello fabricaba generadores de ozono, donde tomaba el aire, separaba el oxígeno del nitrógeno, y luego el oxígeno se sujeta a una corriente eléctrica de alto voltaje y alta frecuencia, que rompe la molécula de oxígeno y forma el oxígeno atómico. Tres átomos, O3, ¿verdad? Sí, sí, entonces tomamos 3 átomos de oxígeno para formar la molécula de ozono. Pero es tan inestable este tercer átomo que hay que usarlo muy rápido porque si no se pierde. Es un oxidante muy enérgico. Entonces lo aplicábamos lo antes posible en el agua contaminada y al romperse este tercer átomo libera una cantidad de energía que acababa con todos los microbios, con algas, con microorganismos, etcétera, y quedaba el agua muy limpia. Esa agua en condiciones ya totalmente limpias se podía reciclar dentro de la fábrica o usarse para el riego. Entonces entro a investigar cómo están los sistemas de riego y hay un gran desperdicio del agua que se usa en la agricultura. Al grado que, y además vale la pena señalar que la agricultura usa 2/3 partes del agua que utilizamos como país, ¿no? Casi el 80% de las aguas dulces nacionales se desperdician en el agro. Entonces, pues hay que buscar algo de cómo optimizar ese uso del agua, especialmente la lluvia. La mayor parte del territorio nacional donde se hace la producción de alimentos depende de la lluvia. Y ahora con el cambio climático ya no sabemos cuándo va a empezar a llover, cuándo voy a empezar a trabajar mi tierra y cuándo voy a levantar la cosecha. Entonces ahí vienen ideas de cómo optimizar el uso de la lluvia y teniendo como base, por ejemplo, el principio del pañal desechable, que es un retenedor de humedad, se modifica la fórmula y se hacen lo que llamamos poliacrilatos de potasio.
que tiene precisamente la facultad de que cuando está... ¿Esto es el polaquiato de potasio? Sí, Sí. este polvito. Lo está ¿sí? poniendo usted en un vaso con agua. Sí. En el momento que está en contacto con el agua, el agua es un extraordinario conductor eléctrico. El producto es a base de petróleo, o sea, es carbón. Y el carbón, al estar en contacto con el agua, genera iones. Estos iones son un efecto de un imán o cargas eléctricas, que lo que están haciendo es atraer las moléculas del agua. Veo ya que en la parte superior empiezan a formarse como grumos, ¿no? Sí, es precisamente ya la solidificación del agua, y en la medida que las moléculas del agua se van adhiriendo al polímero, es como se va logrando solidificar el agua. Ahora está usted añadiendo una muy pequeña cantidad de este producto Sí. al agua, ¿no es así? Sí, más o menos con lo que cabe en una tapa de refresco, solidificamos 1 litro. Y en el campo, en los ranchos, que se visita con mucha frecuencia, porque esto lo llevamos a ilustrar en los productores del campo, pues no hay básculas para pesar 2 gramos, 3 gramos, ¿no? Entonces, nuestra nueva unidad de medida para esta tecnología es la taparrosca. Pues esa es la unidad. ¿Sí? Ya no usamos gramos, ni kilos, ni litros, sino una taparrosca por cada litro de agua. Que es la propia tapa de esta botella. De otra Esta botella. es la tapa de un refresco cualquiera. ¿sí? Y esta es nuestra unidad de medida para todas partes. ¿Cuánto tiempo tarda en solidificarse el agua? Unos 2-3 minutos más. ¿sí? ¿Por qué es importante solidificar el agua si queremos usar mejor el agua? Porque forma práctica, o en términos prácticos, esto es un sistema de riego. Todos los sistemas de riego conocidos a la fecha y desde que se inventó la agricultura, procuramos tener humedad en la raíz y usamos la lluvia, agua rodada, aspersión, microaspersión, cintillas, goteo, etcétera. Efectivamente, lo que tratamos es que haya agua, humedad cerca de la raíz, después la raíz la absorbe y toda la planta florece. Pero siempre ha sido con agua en líquido. Así es. No ha habido antes otra idea. Pues es que, bueno, como que no se nos ocurriría, regar con hielo, digamos. Por eso, no usar el agua sólida. Y este es, digamos, el cambio, porque el agua sólida va a tener un efecto distinto al agua líquida. Y aquí podríamos ilustrar, por ejemplo, con esto, un sistema de riego. Si nosotros agregamos a una maceta, a una planta, a cualquier vegetal, el sistema de riego, vamos a observar que en la medida que el agua líquida se está agregando, se empieza a infiltrar. ¿sí? Esta agua sale del área de la raíz y en pocos días tenemos que volver a regar. Como en una maceta que tengo que regarla 2-3 veces a la semana, dependiendo de... Exactamente, porque el agua se infiltra y se evapora. Eso es lo que está pasando aquí, se está infiltrando. Y tenemos que seguir manteniendo el sistema de riego para que nuestras plantas no mueran. ¿Cuál es la diferencia con esta agua que ya está casi convertida en un gel, no es así? Sí. Entonces, una de estas muestras del agua es la tierra sola, como siempre lo hemos tenido. Y la otra, tenemos mezclada toda la tierra con el polímero. ¿sí? Entonces, en el momento que agregamos el agua... O que cae una lluvia, digamos. Sí, o llueve, la mayor parte del agua se va a solidificar y va a permanecer en torno de la raíz, conservando la humedad. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que regar, por ejemplo, cada semana. Aquí vamos a regar. Pero se nos estaría perdiendo toda esta agua, se estaría filtrando. Sí. Y aquí casi no se filtra nada. Se va a filtrar un poquito de aquello que mientras alcanza a solidificarse, algo se pasa. Pero tenemos plantas ya experimentadas en investigación de muchos años que regamos las plantas de sombra dentro de casa 2 veces al año con 10 litros. 2 veces al año y no se muere esa planta. No. Cada 6 meses solo reponemos el agua. El producto permanece en la raíz
y se vuelve a rehidratar en el momento que se repone el agua. Y por ejemplo, esta tierra, digamos que esto es un campo de cultivo, esto me va a permanecer húmedo mucho más tiempo, entonces. Así es, porque el agua se ha solidificado y como es un agua granulada ya no se infiltra. ¿Con la misma cantidad de agua o con mucha menos cantidad de agua? También podemos ahorrar hasta el 90% del costo de riego. ¿Cómo pone este gel? Esto es agua, ¿no? Lo que tenemos aquí es agua. Sí. Agua sólida. Pero ya está en sólido. A ver, hágale así. ¿Se cae? Sí. No. No se cae. Sí. ¿Cómo pongo esta agua sólida en un campo de cultivo, en una maceta? Se mezcla solo con la tierra. Lo podemos poner así en polvo, lo mezclamos con la tierra, donde van a desarrollarse las raíces o germinar las semillas. Si ni siquiera tengo que ponerla así, digamos, como gel, sino que se puede poner nada más ese polvito. Sí, en polvo, eso es suficiente. Mezclado con la tierra, y en el momento que llueve o regamos, el agua se solidifica. ¿Sí? ¿Qué tanto mejora la irrigación de una maceta o de un determinado terreno el uso de este producto? Sí. Por ejemplo, tenemos aplicaciones inclusive en la India, donde hace un año lo aplicamos en cacahuate, algodón, flores, mangos, etcétera, y nos han enviado los resultados de las palmeras de coco. Las que siguen regando en la forma tradicional utilizan 80 litros cada semana. Las que dejamos con esta tecnología, 50 litros cada 3 meses. O sea, no es un cambio pequeño, es un cambio, es otro mundo. Sí. Pero además de reducir los costos de riego, los consumos de agua, de energía, de mano de obra, etcétera, tenemos muy importantes incrementos de productividad. Porque uno de los problemas que afecta a las plantas es que tiene mucha agua y seca. Mucha agua y seca. Este sistema de exceder las condiciones de agua estresa a las plantas. Y luego la seca. Llenamos de agua el campo de cultivo, se va absorbiendo y al rato ya está seco, y hay que volver. En cambio, con los sistemas que se optimiza el agua de riego, por ejemplo, con goteo, es poquita agua, poquita seca, pero sigue el mismo sistema. Con esto es una línea. La humedad es constante. Sí, constante, y se va consumiendo nomás lo que la planta se va tomando. Estamos en tiempos de una gran conciencia ecológica. ¿Qué tanto contamina el suelo este producto? Absolutamente nada, porque no es soluble. Es un producto precisamente derivado del petróleo, pero no es soluble en el agua. Los elementos que lo componen, o su fórmula, solamente es carbón, oxígeno, hidrógeno y potasio. Que aunque se disolviesen en el agua, pues no son malos para la tierra. Pero como no son solubles, o sea, no es como los fertilizantes o como incluso el riego constante que va dejando una capa de salinidad en la tierra. Así es. Entonces esto simplemente va a mantener la humedad, cede lo que la planta se toma, se seca otra vez porque se acaba el agua, vuelve a llover, pero no porque se filtra, se seca porque la planta se está tomando la humedad, pero no se nos está filtrando, la mayor parte no se está filtrando. Así es. Y cuando vuelve a llover, se vuelve a llenar otra vez. Y así puede estar cediendo humedad y recargándose con agua hasta por 8 o 10 años, sin necesidad de volver a poner el producto. ¿Cuándo me dice usted que fue en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando estaba trabajando usted en aguas residuales, que se le ocurrió empezar a ver esto? ¿Cuánto tiempo ha tenido ya este producto? ¿Cuánto tiempo ha estado, digamos, lo ha podido ya utilizar con resultados concretos? Bueno, lo he estado utilizando, pues ya por lo menos por unos 5 años. En tiempos del presidente Zedillo es cuando empezamos a buscar cómo optimizar el uso del agua, ¿sí? Pero pues normalmente a partir del 2002, que la Fundación Miguel Alemán nos otorga el Premio Nacional de Ecología y Medio Ambiente, es cuando ya nos vamos más al campo y lo aplicamos en todo tipo de producción, ¿no? Esto se ha aplicado entonces ya en cultivos concretos, o sea, no es una simple teoría. Sí, inclusive lo que hacemos es sembrar la lluvia. Sembrar la lluvia. Sí, o sea, hacemos esto, solidificamos el agua,
Y una vez en sólido, la podemos almacenar en costales. ¿Esto es agua? ¿Esto es agua? Pero granulada. ¿Y es agua que se podría beber, por ejemplo? ¿O ya el producto que se le añade ya no lo hace? No, ya no se puede hacer líquido otra vez. No se puede hacer líquido. Solamente es humedad que aprovecha la planta a través de sus raíces. ¿Qué pasa si yo me tomo esto? Nada. No tiene ningún problema. Claro, no es para consumo humano porque ya no se hace agua líquida de aquí, ni para consumo animal. Aunque se caliente, o sea, no es como el hielo que se caliente y se vuelve otra vez agua líquida. Esa es otra cosa que hemos hecho últimamente, hielo que no se derrite, porque lo podemos congelar, utilizar la temperatura de congelación para el transporte de flores, verduras, lo que guste. Y sí está húmedo. Sí, es humedad, pero es agua. Son pedacitos de agua. Y esto mezclado con la tierra es lo que nos mantiene la humedad, ¿no? ¿Sí? Y logra en consecuencia altas producciones en el campo. No solamente son las economías en los costos de riego, sino también mantener humedad constante en la raíz permite una raíz que se desarrolla más, aumenta su productividad, no está compacta, no se necesitan luego trabajos de barbecho y tenemos por lo menos el barbecho es la rotación de cultivos, sí, ¿no? Sí. No, es cuando volteamos la tierra. Voltear la tierra, sí. Sí, por las malas prácticas de riego. La tierra se compacta, se endurece y perdemos el oxígeno. Entonces tienen que entrar máquinas a voltear la tierra para airearla y para romper los terrones y ponerla suave. Estamos viendo una tragedia en la Sierra Tarahumara. Hay una hambruna, una hambruna importante. Parece que necesita más agua. Sí, por favor. Sí, a ver si le pueden dar servir un poco más de agua. No tiene que ser agua de sí, va a pasar nuestro, sí, agua de la llave, sí, va a pasar nuestro floor manager. Adelante. Sí. Bueno, estamos viendo una situación muy dramática en la Sierra Tarahumara. Curiosamente llovió, no tanto como otros años, pero llovió tarde. Y entonces cuando ya se cultivó era demasiado tarde y después llegaron las heladas y mataron los cultivos de maíz y de frijol y esto ha generado una tragedia de hambre. ¿Esto habría permitido quizás adelantar adelantar la siembra ya en la Sierra Tarahumara? Sí, precisamente esa es la idea de esta tecnología. Aquí es un artículo de la revista Agro 2000 Agro. 2000 Agro. Sí. Donde nos anticipamos a las lluvias y empezamos por hacer hoyos entre las piedras, porque es un terreno tan erosionado que ya no puede ni siquiera entrar un arado. Entonces entre piedras se hacen los hoyos y lo que hacemos es sembrar la lluvia que hemos antes preparado y guardado en costales. Con esta humedad colocamos también las semillas, lo cual permite que la semilla germine y crezca la planta sin una gota de lluvia ni de riego. O sea, ya no tenemos que esperar a ver cuándo empiezan las lluvias. Podemos empezar en marzo, en abril, según el lugar adecuado de cada región. Y sin una gota de lluvia, las plantas se van desarrollando y cuando vuelve a llover, se vuelve a recargar el producto. Esto va a dar la regularidad a los cultivos que en estos momentos de cambio climático no estamos obteniendo, porque ahora resulta que las lluvias empiezan más tarde y que después llegan quizás con exceso después. Esto nos daría la regularidad que no tenemos. Sí, ya podemos tener la lluvia en las manos, así como hicimos ahorita con la lluvia sólida. Y decidir. Y esta lluvia sólida nada más se planta ahí en los lugares donde se van a plantar las semillas, los productos, las semillas. Sí, ahí donde van a quedar las semillas, igual que hacíamos en la escuela con un algodón húmedo y un frijolito. Si a esa semilla le damos humedad, logramos la germinación y el crecimiento de la plantita. Como el algodón en las escuelas que preservaba la humedad y nos permitía la germinación del frijolito. Ahora sí ya tenemos aquí mucha agua. ¿Por qué? Sí, es que la otra tardó un poquito en solidificarse. Eso es. Pero ya una vez solidificada, aunque estamos poniendo las mismas cantidades de agua. ¿Estas dos tienen el agua líquida? ¿El agua sólida, perdón? Sí, esta tiene ya la lluvia en sólido, claro que es el polímero. Y en el momento que vamos agregando se va solidificando. Aquí primero se humedece la tierra
y luego se va infiltrando. También pasa de color el agua porque está disolviendo los nutrientes, los fertilizantes. Entonces también tenemos un gran desperdicio de nutrientes y fertilizantes. Por ejemplo, en casa, sobre todo en el mes de diciembre o enero, se hace en el jardín lo que llamamos un tapado, es decir, poner tierra negra para recuperar los nutrientes de la tierra. Pero no porque se los comió el pasto, sino porque de tanta agua que estamos haciendo en el riego, los acabamos por disolver y mandarlos fuera del alcance de la raíz. Entonces estamos regando el pasto de nuestra casa quizás todos los días o 3 o 4 veces por semana. Con esto podemos regar 2 o 3 veces por mes. ¿Disminuiría el uso de la lluvia sólida también el empleo de fertilizantes químicos? También. Entonces hay una disminución también en la contaminación, ¿no es así? Sí, recomendamos reducir desde la primera aplicación la mitad de fertilizante. La siguiente vez de que se fertilice otra mitad, y así se va viendo. Porque cada cultivo, cada región necesita diferentes grados de fertilización. Y el propio productor del campo es el que va decidiendo cómo voy reduciendo para llegar en lugar de un 100% de fertilizante a un 10 o 15%. Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos en la entrevista. Estamos conversando con el ingeniero Sergio Jesús Rico. Estamos hablando sobre la lluvia sólida, que puede ser una revolución para los campos de nuestro país. Regresamos. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con el ingeniero Sergio Jesús Rico, creador de la llamada lluvia sólida. Y bueno, pues nos ha estado ofreciendo una presentación, y de hecho teníamos aquí todo este gel y me pasaron Kleenex para limpiarme y todo, pero en realidad es completamente limpia esta agua, ¿no es así? Pues esa agua no solo mantiene humedad, pero no ensucia, no... ¿Se pueden lavar las manos con ella? Perfectamente. ¿Ah, sí? Sí. No tiene absolutamente ningún problema. Queda más suavecita. ¿Ah, sí? Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, hay un lugar en el estado de Morelos que esto lo ponen en un jacuzzi. Ajá. Y con la fuerza de los chorros más el burbujeo, da un masaje al cuerpo. Y bueno, hasta para eso entonces, sirve la lluvia sólida. Sí, sirve para quitar células muertas. ¿Qué tanto ha aceptado el agricultor mexicano esta lluvia sólida? Pues poco a poco, porque no es fácil cambiar sobre todo las tradiciones. Pero hay lugares como en Jalisco, un ejido que se llama Huedionda, donde hemos empezado hace ya varios años. Era un lugar que ahora se reporta por la Procuraduría Agraria como un sitio que en extrema pobreza se encontraba porque ellos habían erosionado todo su terreno. Acostumbraban quemar los bosques para abrir áreas de cultivo, pero esto resultó que la productividad del maíz es muy, muy baja. Entonces quemaban otro pedazo del bosque, otro pedazo, hasta que acabaron con todo su entorno. La falta de árboles, ya no hay infiltración del agua, que luego surgía como manantiales cerca del ejido. La poca agua que quedaba en esos manantiales ya estaba echada a perder, y ahí bebían los puercos, las vacas, los perros y los niños. Entonces todo el mundo enfermo. Era un problema de salud pública. Sí. Entonces lo que hicimos primero es este sistema, hacer una conciencia de la cosecha de la lluvia. Esto es buscar mecanismos. Ya se le mojó toda la revista. No pasa nada. Para guardar agua de lluvia. Se pueden hacer zanjas en las montañas, recabar agua de los techos, de cualquier forma. Pero apreciar lo que es realmente el valor de la lluvia. Y aunque llueva poquito, hay que optimizar su uso. Entonces con eso se junta el agua de lluvia, se llenan tambos de 200 litros y a cada 200 litros se le pone medio kilo del polímero. El agua se solidifica, la sacamos de los tambos en cubetas o en ollas para cocer los frijoles, y esa lluvia sólida la sembramos en el campo. ¿Sí? Hacemos hoyos, sembramos la lluvia, y esto nos permite entonces la germinación de las semillas, ¿sí? Y el crecimiento de las plantas. Y en lugar de tener un terreno totalmente erosionado como aquí, unos años después ya está así. ¿Sí? ¿Este es el mismo terreno? El mismo lugar.
¿sí? Es un cambio radical. Entonces, aquí nos dice 400 habitantes en extrema pobreza, 95% de los terrenos erosionados, máxima productividad que sacaban de maíz, 600 kilos de maíz por hectárea, a partir de esta tecnología 10 toneladas de maíz por hectárea. ¿Sí? Visitar esta comunidad es una experiencia extraordinaria, porque aquellas personas que eran difíciles de tratar antes, ahora son totalmente amigables, gentes que podemos decir padrísimas, ¿no? Tienen excedentes no nomás para su autoconsumo, sino también para comercializar. Ya los niños van a la escuela, ya están sanos, ya toman otras medidas de higiene, como son sus calentar el agua con el sol, ya se bañan con agua calientita, tienen grupos musicales, ya hicieron grupos inclusive de poesía y literatura. O sea que hay un cambio social, incluso cuando esta lluvia sólida permite incrementar los cultivos. Sí, y lo que nosotros manejamos como un lema de trabajo, que con esta tecnología podemos reducir el hambre, la pobreza y la inmigración. Hablamos casi en muchos gobiernos de que vamos a reducir la pobreza, pero nadie dice cómo. El cómo es tener agua en esa comunidad, atender el problema de la alimentación, de contar con el agua, de tener productividad y tener salud. ¿Es muy caro ese producto, este polímero? No, más o menos, en términos, lo más caro es un frasquito de medio kilo, cuesta 200 pesos así al público, el menudeo. Pero aquí salen 200 litros. Y por cada litro de agua sólida podemos mezclarle 3 litros de tierra. Entonces podemos tener 4 macetas del tamaño de 1 litro por 25 centavos cada maceta. Nos dura 10 años, nos sale 2 centavos al año para regar nuestra maceta interior en casa 2 veces al año con 10 litros, en lugar de 50 veces al año con 500 litros, por 2 centavos anuales. O sea que hay un ahorro, de hecho, no solamente es bueno para la ecología y permite producir en donde no se podía producir o se podía producir con escasos resultados, sino que además, además se paga por sí mismo. Sí, con la primera producción del campo ya se pagó, porque en lugar de perder a veces todo, por ejemplo, en el campo le dan apoyos a los campesinos de fertilizantes, mano de obra, etcétera, pero no resuelven el asunto agua. Entonces, lo primero que se debe hacer por parte del gobierno es resolver el tema agua. ¿Sí? Y el tema agua aquí para está. Que no sea un barril sin fondo. Aquí está el agua sólida ya, inclusive se incrementa volumen, porque el agua que no se pasó se está ahora aquí, y en pedacitos. Y en cambio aquí, esta tierra se compacta, el agua se pierde los fertilizantes, y al rato hay que volver a regar. ¿Sí? Para recuperar. Aquí no sé si la cámara puede captar cómo están pedacitos de agua, pero en todo el volumen de la tierra, para que donde quiera que crezcan las raíces, tenemos humedad. ¿Sí? Pues vamos a hacer una pausa. En este momento estamos en la entrevista. Estamos conversando con el ingeniero Sergio Jesús Rico, inventor del concepto de lluvia sólida. Regresamos en un instante más. Continuamos en la entrevista. Ingeniero Sergio Jesús Rico, ¿qué podemos esperar en el largo plazo de este desarrollo? Pues yo veo un enfoque de mejorar la productividad en todos los productos del campo, mejorar los niveles de vida, evitar la pobreza de muchas partes del mundo, sobre todo en aquellos lugares donde el agua es el problema principal. ¿Sí? Es una alternativa para poder llevar un recurso de hidratación a las raíces de las plantas que nos pueda permitir mejorar la producción de alimentos y con ello el estándar de vida de todos los pueblos. Si nosotros dejamos de abandonar las tierras porque no llueve, que es la razón que da la gente cuando uno le pregunta al productor del campo, ¿por qué dejaste tu tierra? Te fuiste a la ciudad o a los Estados Unidos. Es que no llueve, ¿sí? Pero puede llover aunque sea poquito, pero optimizar el uso. Podemos también hidratar los hilos de agua en una laguna, en un río, llenar costales y subirlos a la montaña para
llevar el agua donde no la hay y empezar a sembrar, ¿sí? También hacemos otra cosa que es interesante, evitar o combatir los incendios en pastizales y arbustos con la lluvia sólida. Normalmente cuando hay un incendio, los voluntarios y las cuadrillas se meten a la lumbre porque hay que sofocar la flama, ¿sí? O echamos productos químicos desde aviones. Con esto simplemente lo regamos a una distancia prudente, donde no hay riesgo para las gentes, dejamos que el fuego avance y se apaga solo. Con la misma humedad. Pues se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero agradecerle al ingeniero Sergio Jesús Rico por habernos enseñado esta lluvia sólida. No, muchas gracias por la oportunidad, muy amable. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.